Después de tanto tiempo volver a conversar con alguien que nos ilustra en todo esto que tiene que ver con la esperanza de una nueva constitución, de una reforma de la justicia, que el país funcione de esa manera institucional que todos deseamos para servir al pueblo, ¿verdad? Y no a las grandes corporaciones, sino dándole respuesta a los ciudadanos. Hoy más que nunca a la hora de proteger nuestras democracias regionales. Una alegría poder recibirte en nuestra casa para que nos des tu palabra que es tan necesaria para comprender estos nuevos temas. Por ejemplo, cuando escuchamos al presidente de la Nación pidiendo que tengan en cuenta qué es lo que pasa con la cantidad de años que los jueces se mantienen en sus cargos y las reacciones que hay sobre este tema. Muchísimas gracias, Julieta, por la invitación. Siempre es un placer conversar contigo y tu programa y en tu ciudad. Desde 1994, todos los jueces del sistema federal de la Argentina, incluidos los de la Corte Suprema, la tarea de ellos dura hasta que cumplen 75 años. El cumplimiento de los 75 años da la imagen de que la Argentina tiene un sistema de estabilidad relativa. Antes de la reforma constitucional de 1994 era eterno, o sea, todo lo que durase la vida del juez. Hoy ha sido limitado. Y una vez que el juez cumple 75 años, tiene que ponerse en marcha nuevamente el mecanismo de postulación al Senado y del acuerdo del Senado para que pueda hacerlo por 5 años más. Y así sucesivamente. Lo que el presidente de la República planteó hace unos días tendría que ver no ya con el hecho de que los jueces duren hasta los 75 años, sino de que un juez, una vez cumplido todos los protocolos constitucionales, sea designado por un periodo determinado, por ejemplo 10 años, y al cabo de esos 10 años debería rendir un concurso nuevamente. Quizá el presidente, como es profesor de la misma facultad de la que soy yo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tenga en mente el propio proceso al cual estamos sometidos los profesores de la UBA desde tiempo inmemorial. Nuestros cargos duran por 7 años y una vez que se vence el cargo de 7 años, debemos presentarnos en un concurso abierto y de oposición para ver si somos elegidos nuevamente por otro periodo de 7 años. Yo me imagino que eso es lo que el presidente, o bastante parecido a lo que estoy planteando, es lo que tiene en mente, Julieta. Algo que no sucedió con el juez Fait, ¿verdad?, en su momento. Esto abarcaría a todos los jueces, repito, del sistema federal y la Corte Suprema. Y es bueno ilustrar a quienes nos están escuchando, es que la mayoría, la casi totalidad de los sistemas constitucionales del mundo, en la cumbre, ya sea que se llame Tribunal Constitucional, Corte Suprema o Supremo Tribunal Federal, como el brasileño, todos son a plazo, Julieta. 5, 7, 8, 10, 12 años, pero en ningún lugar es un cargo que se puede tener por 10, 15 o 20 años. Pongo un ejemplo más claro. Si mañana fuese elegido un juez para la Corte Suprema de la Argentina y ese juez, al momento de ser escogido y el acuerdo del Senado tuviese 40 años de edad, podría quedarse tranquilamente 35 años. Siempre y cuando mantenga su idoneidad, ¿verdad? La idoneidad y su buena conducta. Son contadísimos con los dedos de la mano los casos en que un juez de la Corte Suprema ha sido destituido por juicio político y el jurado de enjuiciamiento, que es el que está previsto para los jueces inferiores, aquellos que no son de la Corte Suprema, funciona con cuentagotas. El Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento fue uno de los 5 ejes que el presidente de la República nos pidió el año pasado cuando nos convocó a 10 colegas y a mí para integrar el Consejo Consultivo. ¿Qué necesidades ven en este pedido de reforma de la justicia? Una justicia que está tan mal vista, tiene tan mala prensa por las pocas soluciones que está dando en distintos tiempos y sobre todo también en estos tiempos de pandemia. El Poder Judicial de la Argentina básicamente tiene el mismo modelo desde 1853 hasta la fecha. Aunque parezca increíble lo que estoy diciendo, es de esta manera. Y a partir del 10 de diciembre de 1983, el Poder Judicial no se democratizó, ni verticalmente ni horizontalmente. Lo que se hace necesario, absolutamente necesario, es una democratización del Poder Judicial y que en esa democratización, que es la que se postula,
discutir cómo se integra la estructura judicial, cuáles son aquellos casos en que hay que llevar adelante los concursos, cuáles son las escuelas judiciales, pensar y repensar todos los procesos judiciales, porque la tecnología más importante por la negativa que se ha dado en el Poder Judicial de la Argentina es el abandono de la máquina de escribir. Todavía en la Argentina no existe el expediente digital. Una locura, totalmente desactualizada, incluso en su archivo, en el uso de tecnologías. Sí, no lo quise decir de manera muy grosera ni fuerte, diciendo que la revolución más importante que se produjo en el Poder Judicial es el abandono de la máquina de escribir. Para que la audiencia tenga un ejemplo, los jueces de la Argentina no tienen conexión directa con las personas. O sea, el sistema digital, puesto en palabras, de correo electrónico no está dirigido a cada persona. Es decir, una persona plantea un juicio, desarrolla un juicio y no va a recibir un correo electrónico como respuesta. Esto suena increíble. Ya no digo, es decir, obviamente no estoy refiriéndome a otra forma de comunicación como si fuera WhatsApp o celular. Estoy hablando de un correo electrónico. La importancia también de la especialización por salas que debería tener nuestra Corte Suprema de Justicia. ¿Qué reformas piensan que deberían instrumentarse? Hay que hacer una discusión muy importante, un debate muy profundo, también horizontal y vertical. Y primero, decir, ¿qué Corte Suprema deseamos? ¿Cuántos juicios pensamos que razonablemente una persona puede leer por año? ¿Cuántas sentencias puede emitir? Nosotros deberíamos preguntarnos si existe un juez capaz de leer 20.000 o 25.000 causas por año. No existe esa persona. Nosotros queremos una Corte Suprema que se encargue de tanta cantidad de juicios por año y que se ocupe de las cuestiones cruciales, las tareas más importantes del Estado. Una vez que se determine esa competencia, se fijan la cantidad de juicios que van a poder tener los jueces de la Corte. Y luego, de manera inmediata, hay que rediscutir la integración de los jueces de la Corte. Los jueces de la Corte, desde el 15 de octubre de 1863 hasta la fecha, han sido más de 100. Solamente se han designado a 2 mujeres. Solamente 2 mujeres han integrado la Corte Suprema de Justicia en toda su historia. ¿Esto no hay que repensarlo? Sí, claro que hay que repensarlo. Hay que discutir cómo vamos a hacer con la perspectiva de género en la Corte Suprema de Justicia. En la actualidad está integrada por 5 magistrados, de los cuales solamente una de ellas es mujer. El hecho que nosotros designemos mujeres no es inevitable e inmediatamente va a producir que se realice la perspectiva de género, porque pueden ser mujeres que no tengan esa perspectiva. Sin embargo, se hace necesario experimentar esto, Julieta. Cuando hablábamos de la división por salas por especialización, y vos tuviste la racional respuesta de decirme, bueno, qué clase de Corte Suprema queremos, integradas por qué clase de miembros, y además con especialidades para poder responder a las distintas necesidades, siendo que son tantos los expedientes. A mí me parece que si se repiensa la Corte Suprema, se discute su integración. Dentro de la integración se piensa en un aumento del número de miembros. En ese aumento del número de miembros que refleje, por ejemplo, la Constitución Histórica. La Constitución Histórica de 1853 eran 9 jueces. Se reduce dramática y drásticamente la tarea del tribunal. Yo creo que en ese caso no va a ser necesario dividirla por salas, porque lo que hay que pensar no es la división en las de la Corte, sino cómo la vamos a integrar y qué competencia le vamos a adjudicar. Cuando la Corte Suprema empezó a funcionar en el siglo XIX, la Argentina era tan chica que los jueces de la Corte habían fijado determinados días de la semana para ir al tribunal. Te imaginarás hoy, yo no sé si los jueces de la Corte van o no van todos los días a su despacho, pero con 20.000, con 25.000 expedientes, es inmediatamente necesario ir todas las semanas a la Corte y mucho más los días martes, que son los días que firman la sentencia. Si no, tienen que tener un ejército de personas que les asesoren y les digan qué firmar y confiar en lo que le dicen. ¿Qué número de jueces sería la cantidad óptima según ustedes? A mí me parece que 9 jueces en una nueva integración, con una discusión plural, concertada y consensuada en el Congreso, que aliente la perspectiva de género y la integración federal, me parece que sería una buena idea para llevar adelante este cambio. No estoy pensando en una Corte Suprema inmensa. Pero con acceso a la tecnología y con una digitalización de la documentación que facilitaría el manejo de todo. Hay pequeños logros, hay que decirlos a la audiencia, porque hay pequeños logros. No estamos en el peor lugar del mundo. Hay cosas buenas y hay que destacarlas. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia tiene la totalidad de su jurisprudencia, que son miles y miles y miles y miles de fallos. Desde el 15 de octubre de 1863 se encuentra en línea disponible desde cualquier lugar del mundo. Pocos tribunales del
del mundo tienen digitalizada toda la jurisprudencia. Por ejemplo, en América Latina, creo que la Corte Argentina es la única que tiene esta digitalización de toda su jurisprudencia. La Corte Suprema es la montaña, hay que ver cómo uno va hacia la montaña, cómo se facilita también el hecho de que una persona puede ir al Poder Judicial y no a la Corte Suprema. Me estoy refiriendo a los problemas que tienen que ver con daños y perjuicios, a los problemas que tienen que ver con los despidos, a los problemas que tienen que ver con los cobros de deuda de dinero. La jurisdicción ordinaria, que termina siendo un verdadero dolor de cabeza por esta ausencia de digitalización. Parece ser que instalaron nueva jurisprudencia al meter presa a gente sin condena. Ha habido una persecución endemoniada e injustificada a los opositores políticos. Eso no se ha dado solamente en Argentina, sino que se ha verificado en Brasil, en Ecuador, y se ha verificado también en Bolivia. En mi caso, yo he sido abogado defensor de Evo Morales cuando estuvo acá en el exilio. O sea, nosotros no fuimos notificados de ninguna causa contra Evo Morales acá en la Argentina, pero sí allá decían que las habían armado. Evidentemente, el lawfare es una gran excusa que han encontrado para perseguir opositores y llevar adelante una judicialización donde no jamás una persona debería ser ni victimizada ni judicializada. Para el que quiere presentar como un perseguido político, en el caso de Pepín, ¿qué le podés explicar a la ciudadanía de las grandes diferencias existentes entre una situación y otra? La situación es completamente distinta porque acá está básicamente en rebeldía en el proceso que se le está sustanciando. Mientras que todos los procesos que se sustancian contra las personas acá políticamente, todas las personas han sido citadas, han comparecido y han estado siempre a derecho. Incluso de ellas, algunas de ellas han ido a prisión y otras han salido de prisión cumpliendo parte de la condena. La situación de Amado Boudou y de Milagros Salas, ¿cómo las percibís? La causa de Amado Boudou llegó a un lugar increíble de resolución y de condena y por suerte ahora se encuentra en libertad condicional. La prisión afecta a cualquier persona, porque no sé para qué sirve la prisión. Pero imaginando que la prisión tenga alguna finalidad y pueda servir para algo, aquella persona que se considera inocente, como es el caso de Amado Boudou y de Milagros Salas, ¿cómo hacen para seguir realmente ese martirio? Uno de los peores escenarios que hay en la vida humana es la persecución judicial injustificada. Cuando a un ciudadano es perseguido irracionalmente y sin fundamento desde el aparato del Estado, yo no sé si hay un escenario peor de mayor aflicción y dureza para los sentimientos que el que acabo de describir. Y es en el que se encontraba Amado. Bueno, Amado todavía no tiene condena cumplida y en el que se encuentra Milagros Salas. Milagro, la última condena era por supuestamente haber instigado a que tiren huevos contra una persona. Quizá pueda sonar un poco abstracto, pero la abstracción es importante en esto. ¿Hay algo peor realmente que un escenario en el cual la autoridad estatal te persiga injustificada y arbitrariamente? Y sumado a eso, la estigmatización por parte de las corporaciones mediáticas sistemáticas. Por un lado, tenés la persecución injustificada, la detención arbitraria, la agregación de prueba fraguada, y por otro lado, las corporaciones mediáticas que manejan la opinión pública y ensucian y lastiman toda la percepción de su integridad, ¿verdad? Porque una cosa es luchar solamente con un gobernador, con un juez, y otra cosa es sentir que tus propios vecinos te miran en función de lo que los medios conforman. Sí, estoy de acuerdo con esa descripción. ¿Qué deberíamos cambiar entonces los argentinos para que el lawfare y las fake news no sigan afectando nuestras democracias? La globalización, y cuando hablo de la globalización estoy hablando del incremento de las redes sociales, esto se torna realmente incontrolable. Facebook parece un juego del pasado, por lo menos las dos herramientas que más cotidianamente veo, que son Twitter e Instagram. La velocidad a la que circulan las informaciones, o más o menos verdaderas o más o menos falsas, es realmente colosal. Hace unos días, una reconocida ensayista dijo en un diario que las Islas Malvinas son territorio británico. Increíble. La historia argentina, la política argentina, el derecho argentino dice exactamente lo contrario, pero vos veías inundado, por lo menos Twitter, con una cantidad de mensajes en contra o a favor de esto que se ha dicho. Yo creo que eso no sé cómo se va a hacer, no esquivo tu pregunta, quiero compartir con la audiencia que nosotros en pocos años más se va a dar el principio de singularidad, y el principio de singularidad es aquel momento en que la inteligencia artificial
va a equiparar a la inteligencia humana. Yo no sé si alcanzaré a verlo para el momento que se produzca el principio de la trascendentalidad, es decir, cuando la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana. Hablar de la singularidad y la trascendentalidad parece curioso y hasta contradictorio en una circunstancia donde nosotros estamos hablando, hace minutos estábamos mencionando que el Poder Judicial de la Argentina ni siquiera le manda un correo electrónico a las personas que se presentan en los procesos. Pero esto va a suceder, y si no está sucediendo, va a suceder muy pronto. Voy a usar una palabra muy incómoda, Julieta. No sé cómo vamos a hacer para controlar eso y si eso tiene algún tipo de control. Eso me refiero a lo que vos me estabas especulando respecto a la fake news. Y creo que en cualquier momento va a aparecer una herramienta superadora y que tenga todavía mayor velocidad que Twitter, o que tenga mayor amplitud que Twitter. Si nosotros pensamos para atrás, hace unos años, en materia de fake news y de circulación de las noticias, Facebook era la herramienta más poderosa, y hoy es prácticamente, en materia de noticias falsas o verdaderas, es un cementerio. Nadie utiliza Facebook prácticamente. Por eso digo que todo esto me parece que va a ser objeto de superación y cada vez va a ir más rápido. Respecto al lawfare, es solamente la democracia, la democratización de la totalidad de las instituciones del Estado. Un poco lo que estamos hablando nosotros. Desde 1983 se ha democratizado el Poder Legislativo, se ha democratizado el Poder Ejecutivo. No todo lo que uno desea, pero se han democratizado. El único que no se ha democratizado para nada es el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ellos están exentos de cualquier discusión de democratización. Creo que Alfonsín tenía razón con esto cuando decía siempre hace falta más democracia. A medida que te escucho me voy preocupando cada vez más, porque en vez de estar contenta con el avance de la tecnología, tenemos que unirnos como humanidad para poder controlar esa tecnología en nuestro favor, en nuestro bien, y siempre el acceso a las tecnologías los tienen quienes tienen más recursos, es como el acceso a la vacuna. ¿Cómo ves estos tiempos de pandemia con esta necesidad de sacarse rápido los barbijos y volver a la normalidad? Y tenemos 300 muertos por día en promedio todavía en la Argentina y se nos vino la variante Delta. Con la pandemia el mundo se volvió infeliz. Es un mundo completamente distinto. Yo hace 1 año y medio, desde que estalló la pandemia, que no me reúno con mis colegas profesores de la Facultad de Derecho. Ese hacer cotidiano de caminar por la facultad, de discutir sobre un discurso, una norma, que viste esto, que viste lo otro, que esto ha sido reemplazado por esta maravilla que estamos haciendo vos y yo, por vía tecnológica, pero que no es lo mismo. Me estoy refiriendo desde el punto de vista profesional y académico. Desde el punto de vista profesional, por ejemplo, yo voy a mi estudio jurídico determinados días cuando sé que voy a estar prácticamente solo, pero a la facultad no voy más. La última conferencia de prensa fue cuando vino Axel Kicillof y vi como los colegas se amontonaban para entrevistarlo. Me fui por un costadito con la cabeza gacha. Es terrible la organización que hace falta para protegernos y no sentirse como una persona que no se puede integrar por querer cuidarse. Y ahora recién tenemos la segunda dosis y viene la Delta, así que como que nos ha cambiado la cabeza y la distancia que uno tiene para conocer gente y compartir se mantiene, de que no hay forma de relajarse si sos consciente, ¿no? No, y la pregunta que uno se hace es cómo vamos a salir de todo esto. Ya no digo una vida ordinaria o normal como hacíamos antes, digo, con algún tipo de parecido. No sé, por lo menos nosotros no hemos vuelto a las clases presenciales, no hay clases presenciales, no está prevista la presencialidad, hay algún curso que se va a dar, un estado de cosas en la presencialidad en una escuela donde puede haber 300, 400 personas. La presencialidad nuestra en la Facultad de Derecho de lunes a viernes es de miles de personas, sistema de estabilidad relativa. Los jueves que se calculaba que a la facultad iban más de 3.500 a 4.000 personas. Creo que el jueves era el día donde mayor afluencia había entre trabajadores, profesores, graduados y alumnos de grado y estudiantes de posgrado. ¿Cuándo vamos a volver a una escena donde haya miles y miles de personas? No, la verdad que no lo sé. Un segundo que mi perra está tomando agua en este preciso momento. Sumamente agradecida por tu tiempo, nos vamos a mantener en contacto para que nos ilustres sobre estos temas y bueno, esperamos que esto sea muy pronto. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias, ha sido un placer conversar con vos y por supuesto apoyar con un pequeño grano de arena la política del presidente al decidir impulsar la democratización del Poder Judicial. Muchísimas gracias.